Nadie notó el momento exacto en que dejó de pertenecer a esa casa. Ni siquiera él. La televisión encendida llenaba el ambiente con risas enlatadas que no coincidían con la realidad. Él estaba recostado en el sofá, desplazando el dedo por la pantalla del teléfono con la misma expresión ausente de siempre. El brillo azul iluminaba su rostro, pero no había emoción en sus ojos. Solo costumbre. Solo rutina. Ella, en cambio, estaba de pie en la puerta del dormitorio, observándolo. No con enojo. No con tristeza visible. Sino con una claridad nueva, una que dolía más que cualquier lágrima. Había pasado tanto tiempo intentando que él la mirara así, que la escuchara así, que ahora que finalmente lo veía como era, entendía que no había nada que salvar. Cerró la puerta suavemente. Ese pequeño sonido fue más definitivo que cualquier discusión que jamás tuvieron. Dentro del cuarto, el silencio era diferente. Más honesto. Más limpio. Se acercó al armario y lo abrió con lentitud, como si ese simple gesto fuera a desatar algo dentro de ella. Y lo hizo. Cada prenda colgada era un recuerdo. Un intento. Una esperanza. Tomó un vestido que apenas había usado. Lo había comprado para una cena especial, una que él olvidó porque le salió algo importante en el trabajo. Nunca se disculpó realmente. Solo dijo, ¿sabes cómo es esto? Ella lo había entendido. Siempre lo entendía. Doblar ese vestido fue como cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Luego tomó una camiseta vieja, cómoda. Esa sí tenía historia. La había usado en los días en que se sentía invisible, en las tardes en que se sentaba sola en la cocina, mirando el reloj, esperando que él regresara. Esperando que esta vez fuera diferente. Nunca lo fue. La maleta era pequeña. No por falta de cosas, sino porque había decidido no cargar con más de lo necesario. No solo en términos materiales, sino emocionales. Cada objeto que dejaba atrás era una renuncia consciente. No a él. Sino a la versión de ella que había aceptado tan poco. Se sentó en la cama por un momento. Respiró profundo. Y entonces sus ojos se posaron en la mesa de noche. El anillo. Brillaba bajo la luz tenue de la lámpara, como si aún intentara contar una historia que ya no existía. Se acercó, lo tomó entre sus dedos y lo observó. Recordó el día en que se lo dio. Las promesas. Las palabras. Las miradas. Todo parecía tan real en ese momento. Y sin embargo, aquí estaba. Sosteniendo una promesa vacía. Lo dejó sobre la mesa con suavidad. Sin rabia. Sin dramatismo. Como quien devuelve algo que ya no le pertenece. Se levantó. Miró el cuarto por última vez. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió apego. Sintió alivio. Cuando salió al pasillo, el sonido de la televisión volvió a envolverla. Era como cruzar de un mundo real a uno artificial. Él seguía en el sofá. ¿Vas a salir?, preguntó, sin apartar la mirada del teléfono. Ella lo observó unos segundos. Ese rostro, tan familiar y tan distante al mismo tiempo. Quiso decir tantas cosas. Quiso gritar. Quiso preguntarle por qué. Pero entendió algo en ese instante. Las palabras no cambian a quien nunca quiso escuchar. Sí, respondió simplemente. Él asintió, distraído. No tardes. Esa frase fue el último golpe invisible. Porque ni siquiera notó que ella no llevaba bolso. Ni siquiera notó la maleta. Ni siquiera notó que se estaba yendo para siempre. Cruzó la puerta. La cerró detrás de sí. Y el sonido fue suave. Pero definitivo. Afuera, el aire era distinto. Más frío, más real. Caminó sin mirar atrás. No porque fuera fuerte. Sino porque sabía que si lo hacía, podría dudar.
Y ya no quería dudar más. Esa noche, nadie la vio llorar. Porque no lloró. No como antes. Lo que sentía era algo más profundo. Una mezcla de dolor y liberación. Como si estuviera dejando morir una parte de sí misma para poder finalmente vivir. Pero lo que nadie sabía era que ese silencio guardaba un secreto. Un secreto que no tardaría en revelarse. Parte 2. La verdad que nadie esperaba. 3 semanas pueden parecer poco tiempo. Pero para alguien que ha vivido años en silencio, pueden ser una eternidad. Y ella cambió en esas 3 semanas. No de forma superficial. No fue un cambio de ropa o de estilo. Fue algo más profundo. Más firme. Más real. La gente comenzó a notarlo cuando alguien la vio en aquel restaurante. Un lugar al que antes jamás habría ido. No porque no pudiera, sino porque nunca se sintió parte de ese mundo. Pero esa noche parecía pertenecer. Estaba sentada con elegancia natural, sin esfuerzo. No había pretensión en sus gestos, ni inseguridad en su postura. Era como si siempre hubiera sido así, solo que ahora lo estaba permitiendo. El murmullo comenzó casi de inmediato. ¿No es ella? La misma. La que se fue sin decir nada. Las miradas eran curiosas. Algunas críticas. Otras envidiosas. Pero lo que más llamaba la atención era el hombre frente a ella. Bien vestido. Seguro. Con una presencia que imponía sin necesidad de exagerar. No solo era rico. Era alguien acostumbrado a ser escuchado. Y sin embargo, esa noche, era él quien escuchaba. Con atención. Con interés real. ¿Y entonces? Preguntó él, sonriendo ligeramente. ¿Te arrepientes? Ella negó suavemente. No, respondió. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Él asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. No hizo más preguntas incómodas. No la juzgó. No intentó definirla. Y eso, para ella, lo significaba todo. Porque por primera vez, no tenía que explicarse. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, él veía su nombre en la pantalla de su teléfono. Un mensaje. Una imagen. Y luego otra. Y otra más. Su ceño se frunció. No entendía lo que estaba viendo. Ella, en ese lugar. Ella, con ese hombre. Algo dentro de él se movió. No era celos. No exactamente. Era incomodidad. Confusión. Y algo más difícil de aceptar. Arrepentimiento. Porque por primera vez, la estaba viendo. Realmente viendo. Y lo que veía, no encajaba con la imagen que tenía de ella. Esa mujer, segura, tranquila, luminosa. No era la misma que recordaba. O quizás sí lo era. Pero él nunca se dio cuenta. Esa noche, sin pensarlo demasiado, fue al restaurante. No sabía qué iba a decir. No sabía qué esperaba. Pero necesitaba verla. Cuando entró, la encontró de inmediato. Como si todo en el lugar apuntara hacia ella. Se acercó. El corazón le latía más rápido de lo que quería admitir. Necesitamos hablar, dijo. Ella levantó la mirada. Y en sus ojos no había sorpresa. Solo calma. Eso lo desarmó más que cualquier otra cosa. El hombre frente a ella lo observó en silencio. No con hostilidad, sino con una tranquilidad que indicaba que no se sentía amenazado. Eso también dolió. No, respondió ella. Una palabra. Firme. Clara. Definitiva. Él frunció el ceño. Después de todo, ¿así de fácil? Ella lo miró unos segundos. Como si evaluara si valía la pena responder. No fue fácil, dijo finalmente.
Solo fue silencioso. Y tú nunca escuchaste. El aire pareció volverse más pesado. Porque sabía que tenía razón. ¿Y él? Preguntó, señalando al hombre. Ella giró la mirada hacia su acompañante. Y sonrió. Pero no como antes. No con necesidad. Sino con elección. Él no es el secreto, dijo suavemente. El secreto, soy yo. Se levantó. Su movimiento fue tranquilo, elegante, seguro. Nada en ella temblaba. Nada dudaba. Aprendí a irme antes de desaparecer, añadió. Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Porque por primera vez, no había nada que pudiera decir para cambiar lo que ya había perdido. Ella tomó su bolso. Miró una última vez la mesa. Y luego caminó hacia la salida. Pero esta vez, no hubo silencio. Porque aunque no gritó, aunque no hizo escena, dejó algo mucho más fuerte que cualquier palabra. Dejó una verdad. Una verdad que todos entendieron al verla irse. Que no había sido él quien la perdió esa noche. La había perdido mucho antes. Cuando dejó de verla. Y ella, finalmente dejó de esperar.